En el video pasado, cuando estábamos generalizando la función de consumo lineal, hice la siguiente suposición. Dije que este término de aquí, que el impuesto total o bien el impuesto agregado, era constante. Todo esto de aquí era constante, lo juntábamos en un mismo numerito y nos quedaba la ordenada al origen, ¿verdad? La intersección con el eje C. Sin embargo, en YouTube me hicieron una pregunta muy interesante. Me preguntaron lo siguiente. ¿Qué no se supone que los impuestos totales, el impuesto agregado, debería de ser una función del ingreso agregado? En casi todas las economías las personas pagan un porcentaje de su ingreso y en general, pues el impuesto debería de crecer conforme crece el ingreso agregado, conforme crece el PIB. Entonces, ¿tiene sentido hacer esto constante? Bueno, la respuesta sencilla es que depende de qué tan cuidadoso quieres ser con tu modelo. En algunos casos puedes decir, bueno, vamos a suponer que esto de aquí es constante, para entender nada más un aspecto del modelo, y eso va a suceder en algunos cursos y en algunos libros. Sin embargo, también puedes hacerlo de la otra forma. Puedes ser un poco más realista y decir, ¿sabes qué? Los impuestos sí dependen del ingreso agregado. Por ejemplo, decir que T mayúscula es igual a una tasa T minúscula, multiplicado por el ingreso agregado. Esa T es una tasa de impuestos. Entonces, no sé, esa tasa de impuestos en México estaría cerca como de 30%, ¿verdad? Un 30% del ingreso agregado, lo que sea, pero sería un factor multiplicativo. Entonces, si lo haces de esta forma y pones aquí la T, entonces vas a obtener una expresión del consumo en términos del ingreso agregado que sí considera esto de que pues, los impuestos, que el impuesto agregado es una función del ingreso agregado. Pero bueno, para hacer esto vamos a reescribir esta expresión. Entonces el consumo agregado es igual a la propensión marginal al consumo, C1, multiplicado por Y, el ingreso agregado, Y, más este consumo autónomo, ¿verdad? Más C0, lo que se tiene que consumir, y luego menos, otra vez aparece la propensión marginal al consumo, pero ahora en vez de poner esta T mayúscula, en vez de poner esta expresión de aquí, voy a poner la tasa de impuestos por el ingreso agregado, ¿vale? Entonces es T por Y mayúscula. Entonces es T minúscula multiplicado por Y mayúscula. Ok, entonces simplemente tomé esta T y la sustituí por la tasa de impuestos multiplicado por el ingreso agregado. Ok, hasta ahorita no ha cambiado nada, ya pusimos esto en términos de ingreso agregado. Vamos a juntar términos, ¿vale? Vamos a juntar estos dos porque tienen ingreso agregado. Entonces vamos a combinar este término de aquí con este término de acá. Bueno, entonces si de ahí factorizamos ¿qué sería bueno factorizar? ¿Un C1Y? Creo que sí, ¿verdad? No, ¿sabes qué? Primero déjame poner los adyacentes. Entonces vamos a combinarlos. Entonces C es igual a, entonces nos quedaría C1 multiplicado por Y mayúscula, la propensión marginal al consumo por el ingreso agregado, menos la propensión marginal al consumo por la tasa de impuestos por el ingreso agregado, ¿verdad? Todo esto de aquí. Entonces es T minúscula, ¿verdad? No T mayúscula, ya lo estamos sustituyendo por T minúscula multiplicado por el ingreso agregado. Por Y mayúscula, son esos dos términos, falta el consumo autónomo, ¿verdad? Entonces al final ponemos más C0. Ok, ahora sí, de aquí vamos a factorizar un factor común. Entonces un C1Y puede salir, déjame ponerlo aquí abajo. Bueno, lo voy a escribir, ¿verdad? Lo escribo y ahorita lo verificamos. Entonces el consumo lo voy a poner así, como C1 multiplicado por 1 menos T multiplicado por Y mayúscula. Ahí está. Podemos multiplicar esto para verificar. Mira, el primer término sería C1 por 1 por Y, que es este de acá, y luego es C1 por menos T por Y, que es este de acá. Bueno, es eso y luego nos falta sumar nuestro consumo autónomo, más C0. Muy bien. Esto de aquí tiene muchísimo sentido, ¿verdad? Al escribirlo de esta forma, mira, podemos reflexionar qué es este término de aquí. ¿Qué es este término? ¿Qué es 1 menos T por Y? Pues a ver, si la tasa de impuestos fuera de 30%, 1 menos T es 70%, multiplicado por el ingreso, es básicamente lo que se va a los bolsillos de las personas después de pagar impuestos. O sea, es básicamente el ingreso disponible. Eso disponible. Ok, es esta expresión. Digo, ahorita le vamos a poner un nombre a esta expresión de aquí para que sea una variable por sí misma y vamos a graficarla en términos de eso. Pero antes de introducir otras variables, déjame graficar esta expresión en términos de Y mayúscula, del ingreso agregado. Entonces quedaría algo así, ¿verdad?
Aquí tendríamos los ejes. Y ahora, como tenemos los impuestos expresados en términos del ingreso agregado, la intersección, aquí es el eje C, la intersección con el eje C, ahora sería C0, es lo único que es constante, C0, y la pendiente sería este término de acá. Entonces déjalo pongo así, lo pondría que la pendiente es igual a C1 multiplicado por 1 menos T. Muy bien, aquí abajo tenemos Y mayúscula, ¿verdad? Que es el ingreso agregado. Bueno, otra opción es que podríamos poner una segunda variable. Déjame llamarle ingreso disponible. Le voy a poner D. Y que esa variable sea igual a 1 menos D multiplicado por Y. Entonces ahora vamos a reescribir esto, ¿va? Vamos a cambiar este cachito de acá. ¿Y qué tendríamos? Tendríamos que el consumo agregado sería igual a la propensión marginal al consumo multiplicado ahora por el ingreso disponible, YD, y luego hay que sumar esto de aquí, el consumo autónomo. Entonces tendríamos que sumar C0. Ok, pensémoslo así, eso nos regresa a lo primero que dijimos, ¿verdad? En el primer video. En el primer video contemplamos una situación en la que había un consumo base y luego una propensión marginal al consumo multiplicada por el ingreso disponible. Pero bueno, vamos a graficarlo. Si lo graficáramos así, en función de el ingreso disponible, se vería algo así. Aquí tenemos el consumo, acá tenemos el ingreso disponible, que es lo mismo que 1 menos T multiplicado por Y mayúscula. Y ahora aquí todavía tenemos C0, ¿verdad? De ordenada al origen. Pero nuestra pendiente ahora sería C1. La gráfica se vería así, C1 de pendiente, o sea la propensión marginal al consumo. Bueno, todas estas de acá son funciones de consumo totalmente válidas y quiero agradecerle al comentarista de YouTube por hacerme notar que tenía que platicar de esto. En realidad yo no me había puesto a pensar las cosas así como él o como ella. Olvidé que los impuestos dependían de los ingresos de la persona y en realidad muchos libros se olvidan que esta expresión de aquí depende de eso y bueno, es una suposición que hacen pues para hacer las cosas un poco más facilitas. Pero bueno, incluso si no quieres hacer esta simplificación, acabamos de mostrar que sigue siendo una función lineal, o sea, que el consumo agregado sigue siendo una función lineal del ingreso agregado.